grabado. Y resulta que muchos no vieron el resumen y sacaron el resumen de otras páginas en donde de pronto hay muchísima información. Les voy a pedir que cuando yo les deje ver un video, lo vean el video, porque ahí es en donde creo yo que está lo importante, ahí creo yo que es en donde está la información que ustedes necesitan. Además, déjenme les digo algo. La información va de acuerdo a el grado en el que ustedes están estudiando, porque hay materiales que son para bachillerato. Y de pronto me ponen palabras que ni siquiera estoy seguro de que ustedes conozcan o que manejen, ¿sale? Entonces, les voy a pedir que cuando yo deje un video, digan, ay, el maestro nos dejó ver este video y este es el que tenemos que trabajar. Muy bien, pues van a poner la fecha del día de hoy en su cuaderno. Hoy es 26 de febrero de 2021. Por favor, van a colocar el título La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Y ya que pusieron la Segunda Guerra Mundial, vamos a colocar algunas de los... Primero vamos a ver quién hizo alguna pregunta. Vamos a ver si voy a escoger a 3 personas que levanten la mano y me van a leer una de las preguntas que dejamos en la tarea de la semana. Levántenme la manita. Muy bien, a ver, déjenme ver quiénes son. Rafa, por favor, hazme la primera pregunta. No la respuesta, es solo la pregunta. ¿Cuándo se suicidó Hitler? Ándale, esa pregunta es muy buena. Cuando menos el año lo deben de saber. ¿Alguien de ustedes sabe la respuesta? ¿Cuándo se suicidó Hitler? ¿No? Ok, muy bien, Rafa. Dinos cuándo se suicidó Hitler. El 30 de abril de 1945. De 1945. Antes de que tomaran posesión, antes de que lo encontraran, él se suicida. Muy bien, Amaris. Otra pregunta. Dime cuál fue una de las preguntas que tú realizaste. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver si alguien tiene la posibilidad de contestar, ¿eh? Me quedo. Baja la manita, Rafa. A ver, déjame ver si... Sí, baja la manita, Rafa, para que si alguien más va a participar, lo pueda hacer. ¿Alguien sabe? Levante la manita, ¿no? El conflicto más grande de la humanidad. Ok, a ver, vamos a ver cuál fue tu respuesta, Maris, por favor. Sí, el conflicto más grande y fue un conflicto bélico entre 1939 y 1945. Súper importante que la fecha sí la recuerden. Del 39 al 45 se presenta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Eso lo tienen que tener bien presente. ¿Sale? Entonces, ahí. ¿Alguien más que me levante la mano y que quiera participar con sus preguntas? Miren, todos hicieron tarea, nada más Amaris y Rafa. ¡Qué bárbaros! Ok, vamos a ver. Jimena, excelente. ¿Cuál es la pregunta que nos tienes, Jimena? Adelante, Jimena. Eso. ¿Cuál fue el bando perdido? El eje. Ah, ¿cuál fue el bando que perdió? No el perdido. Imagínense un bando perdido. Un perdido. No te preocupes, el eje, que en este caso era Italia, Alemania y Japón. Exacto, muy bien, Italia, Alemania y Japón, ese era el eje. Pues bien, vamos a empezar entonces a trabajar porque veo que las preguntas están como muy tenebrosas para ustedes y vamos a empezar a trabajar con esta presentación, Segunda Guerra Mundial. Por favor, anotan en su cuaderno Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. 1939-1945. ¿Ok? Eso es el primer dato que debemos de tener.
Entonces está cargando mi presentación, no se preocupen. Solo Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Ángel, me preguntas qué es lo que hemos anotado. Eso es lo que hemos anotado. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Bien. Pues sí, ustedes bien lo dicen, fue el evento más devastador del siglo XX, que se inició con un conflicto europeo y terminó como una guerra mundial. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir que, por favor, anoten que fue el acontecimiento más devastador del siglo XX. ¿Fue una guerra devastadora o cómo, profesor? Sí, una guerra devastadora del siglo XX. Así vamos a poderlo, lo vamos a poder poner. No vamos a anotar todo lo que está en la diapositiva, por favor. Necesito que me pongan atención para que sepan qué es lo que vamos a colocar. ¿Ya terminaron Ya, ese? maestro. Excelente, pongan. Ya, maestro. Comenzó con las ideas expansionistas. Hasta donde dice Hitler, coma, antisemitas, coma, racistas y nacionalistas de Hitler. Comenzó por las ideas expansionistas, coma, antisemitas, coma, racistas y nacionalistas de Hitler. Pues ellos lo que querían era expandir su territorio, ¿verdad? Los alemanes. Y además estaban resentidos por los tratados de Versalles. Y además, no sé si ustedes se acuerden, pero se dio una gran crisis en 1929 que puso en entredicho lo que era el sistema económico del capitalismo. Entonces todos decían, o sea, ¿vamos a ser capitalista y nos va a pasar esto todo el tiempo? Entonces ahí empezaron a tener estas ideas totalitarias y fascistas que van acá abajo. Entonces, dice aquí, refleja el choque a muerte de las grandes ideologías políticas, fascismo, comunismo, nazismo y liberalismo. Aguántenme, Sí, ustedes van a poner aquí esto. No, me van a poner esto así. El fascismo y el comunismo coma, así como el nazismo, surgieron en contra del capitalismo. Surgieron en contra del capitalismo. ¿Cómo, maestro? Ya, maestro. Surgieron en contra, maestro. Ricardo, del capitalismo. Gracias, hijos. Surgieron en contra del capitalismo. Y entonces, fíjense bien, ¿eh? La verdad es que estos sistemas, fascismo viene de facio, de hacer, de ir en contra. Miren, en ese tiempo el capitalismo empezaba, yo les platiqué en el video de entreguerras que el capitalismo es este sistema en donde se instauran las fábricas y se les da un salario a los trabajadores y que esos trabajadores empezaban a hacer huelgas y empezaban a generar un problema para trabajar y que inclusive tomaron el control de las empresas. El fascismo fue uno de estos movimientos ideológicos y políticos que dijo, a ver, cálmense, no voy a permitir que se hagan huelgas, y reprimió a los trabajadores. Y entonces centralizó el poder en una persona, Benito Mussolini, que era el dirigente de la Italia fascista. Y entonces él no permitió que existieran ideas de libertad, ni de capitalismo, ni de libre mercado, ni nada de lo que había dicho Keynes. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos cuando empezamos a platicar de la burguesía, de cómo subió al poder. Bueno, pues nada de eso. Y él concentró el poder. En el caso de los rusos, se fueron por el comunismo. Y fue Lenin
quien reprimió a toda esta gente y no permitió que no tuvieran otras ideas más que las que él había instaurado porque no quería que el capitalismo siguiera avanzando. ¿Me explico? Y finalmente, en Alemania, Hitler propuso el nazismo, otra forma de concentración del poder en una sola persona que le permitía tener el control de toda la economía y de toda la nación. ¿Entienden esa parte? Por eso es que el capitalismo tuvo un gran enfrentamiento con estas naciones. Adelante, Ángel, ¿quién me iba a decir algo? No, se me seleccionó el de hablarlo. Ok, no te preocupes. Y pues aquí están, miren, estos campos de concentración, estos guetos a los que llevaban a los judíos, Estado de Derecho. Ajá. Están viendo por ahí un tanque de guerra Panzer de los alemanes. Están viendo cómo se... Profesor, una pregunta. Dime. ¿Ve abajo la imagen de la explosión? Sí. Pues, ¿qué tipo de materiales, ¿cómo se llama? Utilizaban para Explosivos. para que pasara eso, pues. Bueno, pues esta es la representación de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Dos elementos esenciales, el plutonio y el uranio. Son dos elementos químicos en los que lograron fisionar el núcleo. Y bueno, pues, es decir, partir el núcleo y le hicieron una explosión tan fuerte. José, adelante, perdón, no te escuché. Que con el plutonio fusionaban y creaban la energía nuclear, que eran tres de las bases que se usa para hacer como un poco ahí las bombas atómicas. Ok, te entendí muy poquito porque se vició un poquito el micrófono. No seas malito, ¿me podrías escribir, por favor, para que podamos tener tu comentario completo? Ok, y bueno, pues se han hecho muchas películas alrededor de esta Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el ataque de los japoneses a los Estados Unidos en Pearl Harbor, porque Estados Unidos otra vez no estaba dentro de la guerra. Atacan los japoneses Pearl Harbor, la base militar de Pearl Harbor, y es que entra Estados Unidos ya casi al finalizar la guerra. La Grande Guerra, el día más largo, Empire of the Sun, Stalingrado, La Caída, y quien no ha visto La Vida es Bella, de verdad, se ha perdido una gran película. Por ahí ustedes habrán visto, qué bueno, me encanta que conozcan un poco de eso, el pianista y el niño de la pijama de rayas. ¿Sale? Esas tres películas son icónicas, muy buenas películas. Ahí está. El niño de la pijama de rayas es triste. Sí, muy triste. También La Vida es Bella es muy triste. Si no la han visto, véanla. Aquí hay otra serie de películas. Bien, vamos con las causas. Pónganme. Los queman en una cámara de fuego. Los queman en las cámaras de gas que eran muy características del régimen nazi, ¿no? Bueno, causas de la Primera Guerra Mundial. Primero, vamos a poner Tratado de Versalles de 1919. Causas. Tratado de Versalles de 1919. Solo van a poner eso. Aquí en la diapositiva dice que se responsabiliza a Alemania por los daños causados en la guerra, desarrolló un profundo sentimiento de frustración y venganza. 1919. Tratado de Versalles de 1919. ¿Se acuerdan ese tratado que dejó que los alemanes estuvieran muy inconformes con todas las resoluciones? El ejército nada más reducidos a 100,000 hombres, que pagaran todos los gastos de la guerra. Pues evidentemente, pues los alemanes estaban muy resentidos. Entonces el Tratado de Versalles de 1919 es una causa. Segunda causa, Italia no tenía suficientes territorios. ¿Y qué quería Italia? Territorios. Italia no tenía, ¿cómo les dije para que todos lo tengan igual?
Italia no tenía suficiente. Italia no tenía suficientes territorios. Italia no tenía suficientes territorios. Y el último, Japón deseaba más territorio. Japón deseaba más territorio. Ya, maestro. Ok. Ya, maestro. Dice, contexto, sí, gracias. Contexto surgido en el periodo entre guerras. Pues esto, nada más escúchenlo, se dio un auge del nacionalismo, es decir, los países sentían que siendo alemanes o siendo italianos o siendo ingleses, pues iban a poder conquistar al mundo. Y por eso es que surgen estos deseos de conquista. Desprestigio de los sistemas democráticos, entre ellos de la parte de las repúblicas y el capitalismo, instauración de regímenes totalitarios en Europa y la guerra civil española. Son todos el contexto, todo alrededor de lo que surge la Segunda Guerra Mundial. Ojo con los regímenes totalitarios, esto es una pregunta de examen obligada en todos lados. Los regímenes totalitarios hablan de que se concentra el poder en una sola persona. ¿Cuáles son esos regímenes totalitarios? Ya se los dije en las diapositivas anteriores. Que solamente una persona puede tener poder, o sea, las demás son como insignificativas. Exacto. ¿Quiénes son ellas? Denme un segundito, ¿eh? Bueno. Sí, estoy en clasecita. Gracias, ¿eh? Bye. Es que, ¿qué creen que es era la maestra Remedios? Entonces, ya saben que a la jefa no se le puede decir no. Bien, entonces, dice Amaris, el nazismo. El nazismo, ¿cuál otro? Nacionalismo. El comunismo, el capitalismo era en contra del que estaba, ¿eh? El capitalismo no es totalitario. El fascismo, maestro. Nazismo, fascismo y... ¿El nacionalismo? El nacionalismo no. Es nazismo. El comunismo. Nazismo, comunismo y fascismo. Anótenme así los tres para que sepan que son los regímenes totalitarios. Fascismo, nazismo y comunismo. Fascismo, nazismo y comunismo. ¿Ok? Y aquí está el ascenso de los totalitarismos, que prometían satisfacer las necesidades con más eficacia que la democracia y se presentaba como una defensa segura frente al comunismo. En 1922 triunfaron en Italia con Benito Mussolini. En 1933 Hitler llegó al poder con ideas racistas, antisemitas y nacionalistas. Recuerden que no quería a los judíos. Recuerden que Hitler estaba en esa postura. Y entonces inicia el rearme alemán, desconociendo el Tratado de Versalles. La verdad es que Hitler fue un personaje que desafió muchas de las reglas que habían impuesto en el Tratado de Versalles. Y entonces él inicia su proyecto expansionista con el objeto de crear el Tercer Reich o el tercer gran imperio alemán. ¿Sale? Entonces vamos a poner en nuestro apunte que en 1933 Adolf Hitler llega al poder. Sí, hoy en día es... Pero ¿cuáles son las ideas de Hitler? Estas, Amaris. 1900, ¿qué, maestro? Racista, ahí está en la diapositiva 33, ser racista, ser antisemita, ser nacionalista y tener una idea de control total del poder. ¿Sale? En 1933, Adolf Hitler llega al poder. Abajo van a poner, inicia el rearme alemán. Y abajo van a poner
inicia el proyecto expansionista del Tercer Reich. Aquí está la palabrita, ¿eh? Es esta. La voy a regresar. Aquí está la palabrita. Inicia su proyecto expansionista del Tercer Reich. El Tercer Imperio Alemán. Eso es lo que quería hacer Hitler. Y como ven, ahí está Mussolini y Hitler en la imagen. Como que tenía mucho poder, como muy gobernador, muy líder. Mucho poder de convencimiento, mucho poder de convencimiento. Este señor utilizaba la palabra como un don. Voy a ver si puedo encontrar. Esto no lo tenía preparado en la clase hasta ahorita que me has dicho esta parte. Pero cuando Hitler hablaba, toda Alemania se callaba. Y eso era impresionante. Impresionante. Van a decir ustedes, a Hitler lo han inclusive hasta comparado con el anticristo en la religión, ¿no? Pero es muy particular la forma en la que él da sus discursos y cómo la gente se queda callada. Déjenme ver si encuentro el video en donde puedan ustedes ver esta situación que... Transcurría 1936 y las Olimpiadas en Berlín sirvieron al régimen nazi de propaganda electoral y para el reclutamiento de jóvenes arios. Adolf Hitler quiso presentar una Alemania tolerante y pacífica, pero dibujos, ilustraciones, videos, fotografías en blanco y negro devuelven a los asistentes a la crueldad del régimen fascista en esta muestra que estará abierta hasta el 17 de agosto en el Museo en Memoria del Holocausto en Washington. La llama de las polémicas no aparece aquí, esa es noticia, no quiero ver. Déjenme ver. Déjenme ver si aquí se ve. Es que yo he visto tanto documental de la Segunda Guerra Mundial que ya no sé ni en dónde. Hola, mi gente de Instagram. Ah, ¿qué dijeron? Este es un meme. Pero ¿vieron cómo se preparó para el asunto de hablar? La verdad es que tenía mucha presencia, ¿eh? Por eso es que me gusta buscar antes con anticipación el material para que vean lo que les estoy platicando. Y cómo la gente lo aclamaba, ¿no? Cuando daba algún discurso. Entonces, vaya, nada más es una muestra de lo que ustedes pueden observar en el personaje de Hitler. Adelante, Amaris.
Le iba a decir que hay una serie que se llama Poco Ortodoxa, que habla Sí. de los judíos y de lo que dejó Hitler para ellos, y de De toda su cómo son religión y todo esto. perseguidos, ¿no? De cómo las Porque no mujeres no pueden estar tienen en ciertos derechos. países. ¿No? Sí, es Hacen una como una miniserie comunidad solo para ellos. que está en Netflix y que tiene 6 capítulos, me parece, y bueno, pues, pero ustedes ya conocieron a Hitler, ahorita que lo vieron físicamente, se podrán dar cuenta que pues, no era la gran cosa. Físicamente era como cualquier ser humano, pero la verdad es que en sus discursos él eclipsaba a la gente. Bien, muy bien. Fueron las políticas expansivas de Hitler? Quiso reunir a todos los alemanes bajo la bandera del nazismo y devolver a Alemania el poderío perdido. Invade Renania, los sudeste de Checoslovaquia. Sí, se parece a Charles Chaplin. Y quiero decirles que en ese sentido él empieza a recuperar territorios. Y voy a esto. A ver, voy a quitar tantito mi presentación, me voy a regresar a el trabajo en línea. Fíjense bien, vamos a ver si este se puede reproducir como venía. No, no está así. Déjenme ver, sí. Entonces la abro desde acá. Para que vean más o menos cómo fue el avance de los territorios, nos quedan 20 minutos, ¿verdad? Sí. Aquí está, vamos a ver si lo podemos reproducir. Sí, Pau, ya se fue el tiempo bien rápido. De hecho, a veces yo digo, no sé qué. De verdad, a mí me encantaría que ustedes se metieran un día a mi cabecita y vieran toda la cantidad de cosas que me hacen pensar cuando trabajan conmigo, porque de verdad me da muchísimo gusto que vayamos avanzando tan rápido. Por ejemplo, este tema, como es tan interesante e importante, nos detenemos un poquito, porque podría darles nada más algunos datos, pero me parece que es importante que conozcan ustedes algunos detalles de esta Segunda Guerra Mundial. Por eso nos hemos tardado casi 3 semanas, ¿no? En terminar este tema, y yo creo que todavía nos vamos a ir a la siguiente semana con algún contenido de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense bien, ¿eh? Ok, déjenme, ok, perfecto. Van a ver el mapa. ¿Lo observan? Sí, maestro. Ok, fíjense bien, ¿eh? Ahí está Alemania, ¿ya lo ubicaron? Sí, maestro. Ok, perfecto. Sí, y fíjate, Alemania se vuelve nazi, ¿ya vieron? Se puso Sí, en maestro, rojo. se hizo como naranja. Sí. Ok, fíjate bien cuál fue el primer golpe que dieron los alemanes. ¿Ya vieron? ¿Hacia dónde avanzaron? Fue un territorio que les pertenecía y que perdieron en la Primera Guerra Mundial. Voy a seguir. Después, Austria. Después, parte de Checoslovaquia. Después, toda Checoslovaquia. Después, Albania. Italia se une al bando. Y vean cómo es que ya queda todo este mapa pintado por el totalitarismo. Después, Polonia. Después, Hungría. Rumania. Después, sí, señores, va sobre Francia. Y para ello, lo primero que hace es conquistar con su armada ese pedacito de Dinamarca, de arriba. Miren, vean el ataque a Noruega. ¿Vieron esa explosión? Sí.
Y eso provocó que cayera Francia. Gracias, eso casi perdieron, casi todo. Casi todo el mundo estaba bajo el dominio alemán. Voy a continuar. Vienen los bombardeos a Gran Bretaña. Grecia también entra en guerra. Viene la guerra con África. ¿Ya vieron abajo? Ay, no, qué bárbaros. Esta Segunda Guerra Mundial fue terrible. Terrible. Y no nada más se conformaron con eso, también invadieron Rusia. Nada más que el problema, fíjense ya cuánto territorio habían avanzado en Rusia. ¿Cuál fue el problema de los alemanes en Rusia? ¿Se acuerdan? La avaricia. El invierno, ¿no? Se quedaron sin provisiones y era invierno. Y el invierno los congeló porque ni siquiera ellos estaban tan acostumbrados al gran frío que se hacía. Y ese fue aquí, hagan de cuenta, ya tenía la mitad del mundo conquistada el régimen nazi o totalitarista. No nada más aquí, falta el lado de Japón. En Japón también habían avanzado en muchos lugares. Sin embargo, empezó la guerra también con África, el Frente Africano. Y ya es cuando se une Estados Unidos y liberan África. Mientras ellos hacían eso, Alemania ya iba ganando más terreno. Así es, sin embargo, ya que habían conquistado toda Francia, se dieron cuenta cómo Estados Unidos, Inglaterra, Francia liberaron África. Y de ahí, fíjense bien, ¿eh? Liberaron ese pedacito. Liberaron ese otro pedacito. Lograron quitar un poco del territorio de Italia. Rusia fue avanzando, ¿vieron? Por el invierno. Los bombardeos de Gran Bretaña, Alemania. Esos otros bombardeos de los Estados Unidos y Francia en esa zona. Siguieron avanzando en Italia para liberar de los alemanes, del yugo alemán a estas regiones. Rusia siguió avanzando. Aquí están explicados un montón de años de guerra, ¿eh? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? 6 años, del 39 al 45. Me voy a ir más rápido. Un sexenio de nuestros presidentes, exactamente. ¿Fueron 6 países en contra de Alemania? Muchos países, no nada más 6, pero sí los más importantes, 6. Inglaterra, Francia,
Estados Unidos, Gran Bretaña, y bueno, Rusia, y bueno, pues también tienen por ahí el caso de México, que también participa en la Segunda Guerra Mundial, con el Escuadrón 201, y pues una serie de naciones que se unen a esta parte. Y vean aquí cómo Alemania es tomado a la mitad por Estados Unidos, y la otra mitad por Gran Bretaña, bueno, Gran Bretaña y Estados Unidos, la mitad, y la otra mitad por Rusia. Partieron a Alemania en dos, una parte la gobernó Estados Unidos junto con Inglaterra, y este que está aquí en medio se llamó el Muro de Berlín, que era un muro que dividía Alemania en dos partes después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. No dejaban pasar a los judíos. No dejaban pasar a los judíos. Bien, ¿cómo ven este recurso que les preparé para poder trabajar con la Segunda Guerra Mundial? Estuvo muy padre, profesor. Está muy simplificado. Está interesante, ¿verdad? Muy bien, pues voy a continuar. Me quedan 10 minutos nada más para poder trabajar lo que me hace falta. Me voy a ir muy rápido. Déjenme nada más que se ponga. ¿En dónde estaba yo aquí? Sí, ya estaba yo aquí. Perfecto. Muy bien, vamos a avanzar. Ok, Francia, todo lo que vimos está aquí, ¿no? Entonces después viene el eje Berlín-Roma-Tokio, en donde se une con el Pacto de Acero. Y viene ya la anexión de Japón a toda esta guerra. Viene un pacto de no agresión germano-soviético en 1938. Después se rompe cuando Alemania invade a Rusia, perdón. Pero fíjense que Francia e Inglaterra firman un pacto secreto con Polonia, donde se comprometieron a defenderlo militarmente en caso de un avance alemán, y si sucedió, Polonia fue invadido por Alemania, ya lo vieron ustedes en las diapositivas. Pues fue una guerra sin precedentes, utilizó muchos recursos, 80 millones de hombres reclutados en el ejército y las mujeres, un régimen de los países orientados a la economía de guerra. Ahí estaban las mujeres preparando las bombas, miren, ¿ya vieron? Adelante, Amaris. Hubo 60 millones de muertes, entre ellos militares, personas. Correcto, 60 Según el video millones dice que de entre muertes. 50 y 70, ¿no creo? Más o menos es un promedio porque no los contaron uno por uno, pero sí un promedio entre 50 y 70 millones. 60 millones puede ser un dato correcto. Vean aquí al ejército. Violación y discriminación de los derechos humanos. Fueron revelados crímenes en los campos de concentración y horror del exterminio nazi. Persecución política y étnica de grupos humanos, judíos, gitanos y homosexuales. Vean cómo no les daban de comer, vean cómo estaban muy flaquitos. Ahí muchos cuerpos en donde los obligaban a trabajar para la guerra, para el régimen nazi. Las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, que es con lo que termina la guerra. Estados Unidos lanza esas dos bombas. Y bueno, pues se hicieron avances en cuanto a los radares, los tanques, la energía atómica, los avances en la aviación. Viene una guerra ideológica que ya habíamos platicado de fascismo, nazismo, comunismo contra la democracia o lo que es el capitalismo. Viene, esta es una actividad que tenían, desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Viene también la guerra relámpago, muchachos, que se llama la Blitzkrieg, que es una estrategia de guerra de los alemanes, es hacer la guerra rápido, destruir todo lo que está a su paso con los tanques de guerra y después bombardear toda la zona para que al final lleguen los hombres a pie. ¿Sale? Como vio que le quitaron todas sus conquistas, quisieron hacer esa guerra, ¿no? Así es, y les funcionó mucho con la guerra relámpago o Blitzkrieg. Blitzkrieg es en alemán, por eso es que le llamaban así. El Ejército Rojo invade la parte oriental de Polonia porque los rusos también se aprovecharon de que Alemania había invadido Rusia
y ellos también avanzaron, ellos querían el territorio de Polonia, no crean que nada más los alemanes habían avanzado en eso. Ahí están los aliados, ¿verdad? Hablaban de Francia, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, y hablaba yo de otros países como México que se unieron a la guerra, ¿verdad? Alemania, Italia y Japón eran los que estaban en el eje, y los neutrales, vean cómo eran poquitos: Irlanda, Portugal, España, Suecia, perdón, es que como quiero hacerlo tan rápido, España, Suecia, Suiza y Turquía, ¿sale? Hay dos fases de la guerra, una que es la fase europea, del 39 al 41, que es la que maneja Hitler en contra de Polonia, de Bélgica, de Francia, y otra que ya es de corte mundial, del 42 al 45, ¿sale? Ahí está en la palabrita en alemán que les dije, Blitzkrieg, guerra relámpago o Blitzkrieg, ¿sale? Ahí viene la invasión a Polonia. Esa fue la que nos enseñó ahorita, ¿no? Exacto. No, la que les enseñé yo ahorita en todo el mapa es ya la mundial. Me faltó nada más el área que tiene que ver con Japón, con Asia. Esa nada más fue el área que me faltó, ¿sale? Dinamarca y Noruega, porque también estaba el área africana expuesta ahí. Querían a Dinamarca y Noruega para que los abasteciera de hierro sueco y controlar la fachada oriental del Mar Norte. Por eso invadieron los alemanes a estos países. Y bueno, ya lo vimos en el mapa, esta expansión. Viene la batalla de Inglaterra, en donde atacaron el Canal de la Mancha. Vean nada más estas imágenes. Lo estoy pasando rápido porque se supone que ya hicimos todo un recorrido con esta, ¿cómo se llama? Guerra mundial. Viene esta operación que es muy importante y que también les pueden preguntar en los exámenes, la operación Barbarroja, que es la operación con la que los alemanes invaden a la Unión Soviética, ¿sale? Y con lo que llegan a Stalingrado y casi llega la victoria de los alemanes, y no es que el invierno en Rusia los detiene. Vean nada más qué cosas sucedieron ahí. Son fotografías de la guerra. Viene la guerra con el norte de África, ya también lo vimos en el mapita. Viene también la entrada de Estados Unidos a la guerra. Estos comandantes japoneses que se llamaban kamikazes, que eran capaces de explotarse a sí mismos y a los aviones con tal de tener o ganar la guerra. Ahí está el desembarco en una de las playas de Francia, en Normandía, en la playa de Normandía. Es en donde desembarcan los americanos, y es cuando que empiezan ellos a ayudar a ir ganando la guerra. Y viene la victoria de los aliados, la invasión de los aliados a Italia. Este señor que está aquí, que están viendo ustedes aquí, se llama José Stalin, y es el representante de los rusos, es el representante, digamos, del comunismo, junto con Carlos Marx. Adelante, Naomi, dime la duda. ¿Por qué es que yo ya vi la película del niño de la pijama, entonces en esa está la guerra, pero lo que yo no entiendo es por qué odiaban a los judíos. Ok, bueno, pues ese es un origen de la guerra. Ya me voy a terminar con esto de aquí y para poder cerrar. Bien, ven, aquí están las consecuencias y voy a contestar la pregunta que me hace su compañera. Resulta que todos los seres humanos tenemos una forma de interpretar las cosas, ¿verdad? Para Hitler, los judíos tuvieron mucha culpa en que Alemania perdiera en la Primera Guerra Mundial. Ese es un elemento que lo llevó a exterminar a los judíos. Otro elemento es que su padrastro era de origen judío. Y eso implicaba y él veía cómo maltrataba este judío a su mamá, cómo la golpeaba. Y esto generó que Hitler tuviera un odio muy, muy potente, muy presente contra los judíos. Pero además de eso, déjenme les digo una cosa, hay algunas lecturas en las que se habla de que Hitler estaba
muy enamorado de su mamá, es decir, que tenía un complejo fuerte en la cuestión psicológica, ¿no? Y esto lo llevó a que cuando el papá le pegaba, pues realmente él tuviera mucho odio en contra de ese personaje que era de origen judío. Y entonces empezó a elaborar toda una serie de cuestiones en su cabeza que generó este odio tan terrible contra los judíos. ¿Sale, Naomi? Ok, profesor, muchas gracias. Ok, perfecto, muchachos. Vayan poniendo su asistencia por apellidos. Ya estamos en la recta final. No olviden, muchachos, el consejo que les di de el inglés en la mañana. Déjenme ver por ahí. Sí, odiaba muchas personas. Para que le entienda más, que vea la serie de Poco Ortodoxa, porque es prácticamente la vida de Hitler, pero en otro concepto. Yo les recomiendo, además de Poco Ortodoxa, que es una muy buena serie, como dice Amaris, les recomiendo que visiten un documental que se llama La Segunda Guerra Mundial a color. Y son más o menos 8 capítulos de 1 hora, son 8 horas de Segunda Guerra Mundial para aquellas personas que les interese este tema. ¿Sale? Pues muchachos, hemos llegado a la recta final de nuestra clase. Dime, adelante. Hace unos días encontré un buen juego de la Segunda Guerra Mundial. Es hecho en hora real, en tiempo real. Ok. Se tarda lo mismo que un día. Un día en el juego es un día en la vida real y es sobre la Segunda Guerra Mundial. Te pones en los zapatos de cualquier país que haya participado en la Segunda Guerra Mundial y el objetivo es dominar el mundo. ¿Cuál es el nombre del juego, Luis Carlos? Call of War. Ahorita se los escribo en el chat. Ok, gracias. Por si a alguien le interesa jugar a la Segunda Guerra Mundial, por ahí tendrían ustedes un espacio para que lo puedan realizar, ¿vale? Profesor, ¿hasta cuándo tenemos para entregar trabajos? Hoy es viernes, hoy es el último día, ¿sale? Bueno, Sí, está bien, gracias. mañana por la cuestión del ¿cómo se llama? De que así está el relojito para la entrega, ¿sale? Bien, muchachos, pues ya los que me colocaron su asistencia pueden irse desconectando. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta sesión. Hasta luego, profesor, que le vaya bien. Lindo día. Hasta luego.